Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Y hoy vamos a ver un tema que se titula La iglesia duerme, Jesús lo profetizó. Y para quienes no saben, ¿verdad?, en qué parte de la Biblia, bueno, está en uno de los evangelios. Está en el libro de Mateo, capítulo 25, del 1 en adelante, donde se narra la parábola de las 10 vírgenes. Quiero decirle que esta parábola que señala a Jesús como el novio y a las 10 vírgenes simbolizan la iglesia de Cristo. La Biblia nos muestra esta relación entre Cristo y la iglesia. Él como el novio por el momento, porque sabemos y ya hemos hablado, ¿verdad?, que cuando la iglesia sea arrebatada, allá en el cielo se va a suscitar unas bodas que se llaman las bodas del Cordero, donde seremos ya, ¿verdad? Él será el esposo y nosotros la esposa. Y esto es lo que los cristianos, ¿verdad?, estamos esperando. Cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero quiero decirles que saber que Cristo viene no es suficiente, sino que es necesario estar preparados espiritualmente. En la parábola vemos cómo las 10 vírgenes cabecearon todas. ¿Por qué? Porque el novio o el esposo se demoró. Y eso lo dice en el capítulo 25, versículo 5, que dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. O sea, aquí estoy leyendo porque las 10 vírgenes se componen de 5 insensatas y de 5 prudentes, ¿verdad? Sin embargo, no solamente las insensatas se durmieron, sino que también las prudentes, o sea, todas. Y esto estamos viendo de que esto ha sido real. Hoy en día estamos viendo también la demora de Jesús en la tierra. Por eso hay mucha gente que ha dicho, hasta lo ha dicho con burla, diciendo eso de que Cristo viene, todo el tiempo andan diciendo que ya Jesús viene, y mira, pues no viene. Y eso lo han dicho miles de personas, hasta los mismos cristianos, ¿verdad? Y como están en eso, por eso la iglesia ha entrado en el cabeceo espiritual, en el descuido espiritual. Y hoy en día la iglesia está durmiendo. O sea, ¿cómo sabemos que una iglesia o que la iglesia está durmiendo? Por ejemplo, ya hay muchos cristianos, pero en una forma se está multiplicando los cristianos que ya no quieren orar, ya no quieren leer la Biblia, ya no quieren asistir a su iglesia y ya no, mucho menos que quieran ayunar. Yo hace unos días, apenitas, ¿verdad?, estaba en nuestra congregación, y como se está dando esta cosa de esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, pues nos estamos poniendo de acuerdo, ¿verdad?, qué hacer. Y en nuestra iglesia se decidió hacer cadena de oración las 24 horas. Y ahí yo me doy cuenta, o sea, observo, ¿verdad?, de que todos, bueno, las personas nos alegramos, bueno, va a haber cadena de oración, y todos nos ubicamos en el horario, ¿verdad?, que se nos facilite orar. Pero resulta que todos levantamos nuestras manos para que nos anotaran, ¿verdad?, en qué horario. Pero hubieron personas, varias, que no se anotaron en ningún horario, ni por la mañana, ni por la tarde, ni por la noche, menos por la madrugada. Y entonces, bueno, ahí veo a la esposa del pastor, está como indignada, ¿verdad? Y comenzó a exhortar, y con mucha razón. La verdad, yo le quería aplaudir lo que estaba haciendo, porque realmente hasta da coraje ver cristianos que no tienen deseo de orar. Y estamos en una situación crítica, terrible, donde otras naciones necesitan nuestras oraciones. Es más, nosotros mismos, nuestras familias, tenemos hijos, tenemos, tenemos nuestra familia, pero no se preocupan. Y resulta que esa misma noche que tuvimos culto, también se decidió, o sea, el hijo del pastor, que dijéramos un texto de memoria.
Y ante el asombro de, bueno, yo me quedé asombrada, ¿verdad? De que pues algunos dijimos, pero la mayoría se levantó para decir su texto, pero con la Biblia abierta. O sea, ¿cómo es posible que no puedan memorizar un texto? ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Lo llegan a leer a la mera hora en la iglesia. Eso no es ser cristiano. Eso no es un cristianismo formal. Que nada más yo lleve mi Biblia a la iglesia y la voy a leer porque me van a decir que yo tengo que decir un texto o porque vamos a ver una historia o un consejo. No. La Biblia es como cuando vas al súper, vas a traer tu pan, tu comida, tu alimento de todos los días. No es de que te vas a olvidar de comer porque no tengo hambre. Nadie se olvida de comer, como ella decía. Y la verdad que, y qué bueno, ¿verdad? Que nos estén exhortando. A mí no me llega la exhortación, ¿verdad? Porque a muchos no nos llega, pero la mayoría, eso espanta, a eso se le llama dormir espiritualmente. Que ya no estén conectados con Dios a través de la oración, a través del ayuno, a través de leer la Biblia. Hay muchos cristianos que ya no quieren amar, ya no quieren perdonar, ya no quieren testificar del Señor, hablar de Cristo, como la iglesia primitiva, por ejemplo. La iglesia primitiva era una iglesia activa que hablaba. Es más, aunque perdieran la vida, aunque perdieran su libertad, como Pablo, por ejemplo, que era encarcelado, Pedro también. Y aunque los encarcelaban, ellos no dejaban de hablar de Cristo y lo hacían con mucho gozo. Y ahora el cristiano, ¿verdad? Que no pasa ninguno de esa aflicción, ¿verdad? Que los apóstoles pasaron. No pasamos ninguna aflicción de ese tipo y no quiere hablar por ningún medio, ni por folletos, ni salir a casa, ni por este medio en que estamos. No quieren hablar de Cristo. Con esto podemos comprobar, ¿verdad? Que Jesús profetizó que la iglesia global, o sea, en general, cabecearía y se dormiría en los últimos tiempos. Ya lo estamos viendo claramente que esa iglesia, que la iglesia está dormida. Miren, cuando las 10 vírgenes oyeron el clamor que el novio se acercaba al esposo, dice la Biblia que las 5 insensatas que no tenían aceite, al ver que les faltaba, y eso les iba a impedir, ¿verdad?, entrar a las bodas, dice la Biblia que ellas se preocuparon. Nada más que se preocuparon demasiado tarde. Y eso realmente les impidió entrar a las bodas. Quiero decirles que el aceite en la Biblia simboliza al Espíritu Santo. Es un símbolo de la unción del Espíritu Santo. Este ser, o sea, el Espíritu Santo, es algo maravilloso que nos fue dado a nosotros para ayudarnos a perfeccionar nuestras debilidades. ¿Y cómo se obtiene? Se obtiene buscando a Dios a través de la oración, del ayuno, de la lectura bíblica y de la perseverancia a nuestra iglesia. Y es la única manera de vencer al pecado, de santificarnos más para poder estar listos. ¿Para qué? Para que seamos arrebatados. Porque sabemos que Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. No hay que olvidarlo. Y bueno, ya estamos viendo las señales, ¿verdad? Más que nada ahora en día, ¿verdad? Esta plaga, ¿verdad?, que se ha suscitado, ya se hizo pandemia, es una pandemia, bueno, y es a nivel mundial, lo que está espantando, ¿verdad?, a muchas naciones. Pues yo le comentaba a mi hija que esto va a quedar en la historia porque hemos visto muchas señales como temblores, terremotos, tsunamis y también pestes, enfermedades, pero lo hemos visto en diferentes lugares. O sea, lo que acontece en un lugar, en otro lugar no sabemos nada.
Y aunque se muera mucha gente, por ese rumbo no se muere. O al revés, si de este lado estamos sufriendo, por el otro lado, pues no está pasando nada. Entonces se ha visto, ¿verdad?, que esto se ha suscitado muchas veces. Pero esta pandemia, el coronavirus es algo único por el momento, porque todas las naciones, o sea, no es a medio mundo o nada más aquí por lado sur donde estamos nosotros, no. Es en todas las naciones que está pasando esto. O sea, que meramente que estamos en un mismo sentir, en un mismo clamor, en un mismo dolor. Entonces estamos viendo una señal que ya, o sea, es una señal mayor de las señales que ya estamos acostumbrados a ver. Y quiero decirles que es el principio de dolor, dice la Biblia. Es algo pequeño, o sea, para nosotros es algo grande, pero la Biblia dice que es algo pequeño. Y entonces aquí nos estamos creyendo, ¿verdad?, que se avecina cosas peores que esta, ya sea en este mismo año o en los siguientes años, ¿verdad? Si el Señor nos concede vivir, bueno, se verán cosas mayores que estas. Entonces, si esto que estamos atravesando todas las naciones, pues hay mucho temor. Imagínense qué va a pasar, ¿verdad?, cuando vengan cosas peores que lo que estamos viviendo. Esto es que una de tantas señales que meramente que hay para que se demore el tiempo de Cristo. O sea, ¿se ha demorado Jesús a la tierra? Sí. Y eso ha llevado a que la iglesia esté durmiendo. Así que iglesia en general, iglesia, ustedes que me están escuchando, necesitamos despertar de ese sueño espiritual. Si tú ya tienes meses que ya no te congregas por cualquier razón, apresúrate a volver a tu iglesia. Si hace tiempo no abres tu Biblia ni siquiera para buscar tus lentes, ¿verdad?, que a lo mejor lo tienes extraviado. Bueno, yo te invito a que lo intentes, que vuelvas a interesarte, ¿verdad?, a leer la palabra del Señor, a memorizar textos, si es posible. Ahora, si eres un cristiano apartado, regresa a tu fe, vuelve a tu fe, al gozo de tu salvación, reconcíliate con Dios, reconcíliate con tu pastor, reconcíliate con tu iglesia. No es el momento de jugar al evangelio, es el momento de despertar y llenar nuestra lámpara con el aceite del Espíritu Santo. Y yo quiero terminar dejándote un texto que espero te bendiga y te sirva. Está en el libro de Efesios 5:14, que dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Que Dios te bendiga.